Hace 10 años, mi hermano me quitó todo. Hoy, en el funeral de nuestra madre, él entró con ella del brazo, sonriendo como si fuera el dueño del mundo. Mi exesposa se inclinó cerca de mí y susurró, entonces creo que hice la elección correcta, ¿no? Tú sigues pobre. Yo solo la miré a los ojos y respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Lo que dije después cambió todo. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, necesito contarte desde el principio. Mi nombre es Adolfo. Tengo 56 años. Durante 20 años de mi vida construí algo que creí sólido, un matrimonio, un hogar, una familia. No era rico, nunca lo fui. Trabajaba con mis manos, reparando muebles, haciendo trabajos de carpintería por encargo. Ganaba lo suficiente para pagar el alquiler, para que hubiera comida en la mesa, para que Paola, mi esposa, no tuviera que preocuparse por las cuentas básicas. Éramos felices. O al menos eso pensaba yo. Paola y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes. Ella trabajaba en una tienda de telas, yo acababa de abrir mi pequeño taller. No teníamos nada, solo sueños y ganas de construir algo juntos. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con amigos cercanos y poca familia. Mi hermano Eduardo no vino. Dijo que tenía trabajo. Siempre tuvo excusas para no estar presente en mi vida. Los primeros años fueron duros pero hermosos. Paola cosía cortinas para las casas donde yo instalaba muebles. Compartíamos cada peso, cada plan, cada noche de cansancio. Ella me decía que no necesitábamos más, que con amor era suficiente. Yo le creí. Quise creerle con toda mi alma. Pero el tiempo tiene una forma cruel de revelar quién es quien realmente. Las señales estuvieron siempre ahí, solo que yo no quise verlas. Paola comenzó a hacer comentarios sutiles. Comparaciones. La hermana de Julia se fue de viaje a Europa con su marido. El esposo de Marta le compró un coche nuevo. Al principio no le di importancia. Pensé que eran solo comentarios casuales, cosas que las mujeres dicen entre amigas. Pero las comparaciones se hicieron más frecuentes, más directas. Luego vino el cambio en su forma de vestir. Paola siempre fue sencilla, práctica. De repente empezó a comprar ropa que no podíamos pagar. Maquillaje caro. Perfumes que costaban más que nuestra comida semanal. Cuando le preguntaba de dónde sacaba el dinero, ella decía que había ahorrado, que se lo merecía, que una mujer necesita sentirse bien consigo misma. Yo asentía. No quería ser el esposo controlador, el que limita, el que prohíbe. Mi hermano Eduardo siempre fue diferente a mí. Menor por 4 años, pero con una ambición que yo nunca tuve. Mientras yo aprendía carpintería con mi padre, él estudiaba administración de empresas. Mientras yo me conformaba con un taller pequeño, él soñaba con imperios. Y lo logró. A los 30 años ya tenía su propia empresa de importaciones. Coches, relojes, productos de lujo. Eduardo sabía vender, sabía convencer, sabía moverse en círculos donde yo nunca encajaría. Durante años mantuvimos una relación distante pero cordial. Nos veíamos en cumpleaños, en Navidad, en el hospital cuando mamá se enfermaba. Él siempre llegaba con regalos caros, con ropa elegante, con historias de viajes y negocios. Yo llegaba con lo que podía, con mi ropa de trabajo, con mis manos callosas. Mamá nos abrazaba a ambos igual, pero yo veía en sus ojos algo que me dolía, orgullo por Eduardo, lástima por mí. Un día Eduardo apareció en mi taller. Hacía meses que no lo veía. Llegó en un coche alemán brillante, con un traje que probablemente costaba más que todo mi inventario. Dijo que necesitaba unos muebles especiales para su nueva oficina, que había pensado en mí, que quería apoyar a su hermano. Yo me sentí agradecido. Estúpidamente agradecido. Paola estaba en el taller ese día. Organizaba facturas en el pequeño escritorio del fondo. Cuando Eduardo entró, ella levantó la vista y algo cambió en su expresión. No fue amor a primera vista, fue algo peor, fue reconocimiento. Reconocimiento de lo que ella quería y yo no podía darle. Eduardo fue encantador, como siempre. Halagó mi trabajo, habló de sus proyectos, mencionó cifras que me marearon. Dijo que acababa de cerrar un contrato de $200,000. $200,000. Yo tardaba años en juntar esa cantidad. Paola escuchaba todo desde su rincón, con los ojos brillantes, con una sonrisa que no le había visto en meses. Desde ese día, Eduardo empezó a visitarnos más seguido. Siempre con una excusa, quería ver cómo iba el trabajo de los muebles, necesitaba consejos sobre maderas, quería invitarnos a cenar. Yo, ingenuo,
Pensaba que finalmente mi hermano se estaba acercando, que la familia se estaba uniendo. No vi lo que realmente estaba pasando. No vi cómo sus ojos buscaban a Paola. No vi cómo ella se arreglaba más los días que él venía. No vi cómo las conversaciones entre ellos duraban más que las que teníamos ella y yo. Una noche, después de una de esas cenas que Eduardo pagaba en restaurantes donde yo no sabía ni qué tenedor usar, Paola se quedó callada en el camino a casa. Yo manejaba nuestro viejo auto, sintiendo la vergüenza de estacionarlo junto al coche de Eduardo. Le pregunté si estaba bien. Ella solo dijo, ¿alguna vez vas a ser alguien, Adolfo? La pregunta me golpeó como un puño. Le respondí que estaba haciendo lo mejor que podía, que el taller iba bien, que teníamos todo lo necesario. Ella se rió. Una risa amarga, fría. ¿Todo lo necesario? Mira cómo vive tu hermano. Mira lo que él puede ofrecer. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Paola resonaban en mi cabeza como campanas de advertencia. Mira lo que él puede ofrecer. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba comparándome con Eduardo? ¿O estaba comparando su vida conmigo con la vida que podría tener con alguien como él? Traté de convencerme de que estaba exagerando, de que eran solo palabras dichas en un momento de cansancio. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía la verdad. Solo que no quería aceptarla. Los meses siguientes fueron una lenta agonía. Paola se volvió distante, fría. Ya no me esperaba despierta cuando llegaba tarde del taller. Ya no preparaba esas cenas sencillas que solíamos compartir conversando sobre el día. Ahora comía sola, o decía que no tenía hambre, o que ya había comido. Su teléfono sonaba constantemente. Mensajes que ella leía con una sonrisa que nunca me dirigía a mí. Cuando le preguntaba quién era, ella decía que amigas, que el grupo de costura, que cosas sin importancia. Una tarde llegué temprano al taller y la encontré hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, cortó la llamada rápidamente. Le pregunté quién era. Ella se molestó, dijo que estaba harta de mis interrogatorios, que parecía un carcelero. Yo retrocedí. No quería ser ese hombre. No quería ser el esposo celoso, inseguro, paranoico. Así que tragué mis sospechas y seguí trabajando, seguí fingiendo que todo estaba bien. Eduardo seguía apareciendo. Ahora ya ni siquiera fingía interés en los muebles. Venía a tomar café, a charlar, a contarnos de sus éxitos. Había expandido el negocio a 3 ciudades más. Acababa de comprar una casa en la zona más exclusiva de la ciudad. Tenía planes de abrir sucursales en el extranjero. Cada palabra suya era una puñalada disfrazada de conversación familiar. Y Paola escuchaba todo con los ojos llenos de algo que yo había perdido hacía tiempo: admiración. Un sábado, Eduardo nos invitó a su casa nueva. Dijo que quería celebrar, que éramos familia, que debíamos estar juntos. Paola aceptó antes de que yo pudiera decir nada. Se compró un vestido nuevo para la ocasión. Un vestido que costó más de lo que yo ganaba en una semana. Cuando le reclamé, ella gritó que estaba cansada de vestirse como una pobre, que merecía algo bonito, que Eduardo nos invitaba a lugares elegantes y ella no podía llegar vestida como sirvienta. La casa de Eduardo era un monumento a su éxito. 3 pisos, piscina, jardines que parecían sacados de una revista. Nos recibió con una copa de champán en la mano, sonriendo como el anfitrión perfecto. Nos mostró cada habitación, cada detalle, cada cosa cara que había comprado. Paola tocaba los muebles, admiraba las pinturas, suspiraba con cada espacio. Yo solo quería irme. Durante la cena, Eduardo habló de un nuevo proyecto. Quería abrir una línea de muebles de lujo importados. Dijo que había pensado en mí, que podríamos trabajar juntos, que yo podría encargarme de las reparaciones y ajustes. Me ofreció ser su empleado, con un salario generoso de $1,200 al mes. $1,200. Él ganaba eso en un día. Pero Paola me miró con ojos suplicantes. Es una buena oportunidad, Adolfo. Deberías aceptar. Rechacé la oferta. Le dije que tenía mi propio negocio, que no necesitaba trabajar para nadie. Eduardo se encogió de hombros, sonrió con condescendencia y dijo: como quieras, hermano. La oferta está abierta cuando cambies de opinión. Esa noche, en el auto de regreso, Paola lloró. Lloró de rabia, de frustración. Me dijo que era un orgulloso, que estaba desperdiciando oportunidades, que me conformaba con la mediocridad. Le respondí que no era mediocridad, que era dignidad. Ella dejó de llorar, me miró con frialdad y dijo: tu dignidad no paga las cuentas.
Las semanas siguientes fueron un infierno. Paola apenas me hablaba. Dormíamos en la misma cama, pero éramos extraños. Yo intentaba acercarme, buscar conversación, rescatar algo de lo que fuimos. Ella me rechazaba con excusas, con cansancio, con indiferencia. Una noche intenté abrazarla y ella me apartó con asco. No me toques, dijo, como si yo fuera algo sucio, algo indigno de tocarla. Entonces llegó el día que cambió todo. Era un martes. Recuerdo el día porque había llovido toda la mañana y el taller olía a madera húmeda. Paola había salido temprano, dijo que tenía cosas que hacer. No volvió en toda la tarde. A las 8 de la noche recibí un mensaje suyo. Solo decía, necesitamos hablar. Estoy en casa. Ven ya. Cuando llegué al departamento, ella estaba sentada en la sala. Tenía las maletas hechas. 2 maletas grandes junto a la puerta. Mi corazón se detuvo. Le pregunté qué pasaba. Ella no me miró a los ojos. Solo dijo, me voy, Adolfo. Esto ya no funciona. Le pregunté a dónde iba, por qué, qué había pasado. Ella suspiró como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Me voy con alguien que puede darme lo que tú nunca podrás. Alguien que es alguien en la vida. Alguien exitoso. No necesité que dijera el nombre. Ya lo sabía. Pero necesitaba escucharlo. Necesitaba que tuviera el coraje de decirlo. ¿Quién? Pregunté con voz quebrada. Ella finalmente me miró. Con esos ojos que alguna vez me miraron con amor. Eduardo, dijo sin vacilar. Me voy a vivir con Eduardo. El mundo se detuvo. Mi hermano. Mi propia sangre. Pregunté cuánto tiempo llevaba esto. Ella se encogió de hombros. 6 meses. Tal vez más. No importa. Lo que importa es que él me valora. Él me da lo que merezco. Contigo solo tengo cuentas por pagar y un futuro mediocre. Quise gritarle. Quise romper algo. Quise llorar. Pero no hice nada de eso. Solo pregunté, ¿y los 20 años que pasamos juntos? ¿No significan nada? Ella tomó sus maletas. Significaron algo. Pero ya no. La gente cambia, Adolfo. La gente quiere más. Yo quiero más. Salió por esa puerta y no miró atrás. Ni una sola vez. Me quedé parado en medio de la sala vacía, sintiendo como mi vida se desmoronaba. Llamé a Eduardo. Contestó al tercer timbre. Le pregunté si era verdad. Él no negó nada. Solo dijo, lo siento, hermano. Pero el amor no se controla. Paola es feliz conmigo. Déjala ser feliz. Colgué. Me senté en el suelo. Y ahí, solo, en ese departamento que había sido nuestro hogar, lloré como no lloraba desde que era niño. Los días después de que Paola se fue fueron los más oscuros de mi vida. No comía. Apenas dormía. El taller se convirtió en mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. Trabajaba hasta el agotamiento solo para no pensar, para no sentir. Pero no importaba cuánto trabajara, el dolor estaba siempre ahí, esperándome en cada momento de silencio. La noticia se esparció rápido. En una ciudad donde todos se conocen, un escándalo como ese no se puede ocultar. Mi hermano menor robándome a mi esposa. La gente hablaba. En el mercado, en la ferretería, en la calle. Algunos me miraban con lástima. Otros con burla apenas disimulada. Hubo quienes dejaron de encargarme trabajos. Como si mi desgracia fuera contagiosa. Como si ser traicionado me convirtiera en alguien de quien había que alejarse. Lo peor fue cuando intenté hablar con mi madre. Antonia, una mujer de 78 años, con problemas del corazón y diabetes. Fui a su casa esperando consuelo, esperando que al menos ella estuviera de mi lado. Me recibió en la puerta con expresión incómoda. Le conté todo entre lágrimas. Esperaba que me abrazara, que me dijera que Eduardo había cometido un error imperdonable. Pero no lo hizo. Se sentó frente a mí, tomó mis manos y dijo, hijo, sé que esto es doloroso. Pero Eduardo puede darle a Paola una vida que tú no puedes. Él tiene dinero, estabilidad, futuro. Tal vez es lo mejor para todos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre justificando la traición. Le pregunté si el dinero era más importante que la familia, que la lealtad. Ella suspiró cansada. El dinero no lo es todo, Adolfo. Pero ayuda. Eduardo me paga los medicamentos. Eduardo me lleva al doctor. Eduardo se asegura de que no me falte nada. Tú apenas puedes contigo mismo.
Sus palabras fueron peores que las de Paola, porque venían de la mujer que me dio la vida. Me levanté de esa silla sintiendo que había perdido no solo a mi esposa, sino a mi familia entera. Mamá me pidió que no me alejara, que siguiera visitándola, que tratara de entender. Salí de su casa y no volví. No podía. Cada vez que la veía, recordaba que había elegido al hijo exitoso sobre el hijo leal. 2 meses después recibí los papeles de divorcio. Paola no pedía nada. No quería la mitad del taller, ni de los pocos ahorros que teníamos. No porque fuera generosa, sino porque nada de lo que yo tenía valía la pena para ella. Eduardo le había comprado todo nuevo. Ropa, joyas, un coche. ¿Para qué querría mis herramientas viejas y mis muebles usados? Firmé los papeles sin leer. Ya no me importaba nada. El divorcio se procesó rápido. 3 meses y todo terminó. 20 años borrados con una firma. Me mudé a un departamento más pequeño, más barato. Vendí algunos muebles para pagar deudas. El taller empezó a decaer. Sin energía para buscar clientes, sin motivación para crear, el negocio se fue apagando como una vela en el viento. Hubo noches en que pensé en rendirme completamente, en cerrar el taller, en irme de la ciudad, en desaparecer. Pero algo en mí se resistía. Un resto de orgullo, tal vez. O simplemente terquedad. No iba a darles el gusto de verme destruido del todo. Un día, 6 meses después de la separación, los vi juntos. Fue en el supermercado. Eduardo y Paola caminaban por el pasillo de los vinos, riendo, tocándose, comportándose como la pareja perfecta. Ella llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler. Él vestía casual pero caro, con ese aire de hombre importante que siempre tuvo. Me vieron. Eduardo levantó la mano en un saludo incómodo. Paola solo me miró de arriba abajo, evaluándome, confirmando que había tomado la decisión correcta. No les devolví el saludo. Di media vuelta y salí de ahí. Pero esa imagen me persiguió durante semanas. Ellos felices, exitosos, juntos. Yo solo, quebrado, invisible. La injusticia me quemaba por dentro. Pero no tenía fuerzas ni para odiar. Solo para sobrevivir. El taller apenas generaba ingresos. Tuve que buscar trabajos extras. Reparaciones baratas, trabajos que antes rechazaba. Puertas, ventanas, cualquier cosa que pagara. Una tarde, un hombre llegó buscando a alguien que pudiera arreglar una mesa antigua. Dijo que había preguntado en varios lugares y todos lo mandaron conmigo. Me ofreció $50. Acepté sin negociar. Necesitaba esos $50 más de lo que necesitaba mi dignidad. Mientras trabajaba en esa mesa, golpeando, lijando, reparando grietas, algo comenzó a cambiar en mí. No fue repentino. No fue dramático. Fue pequeño, casi imperceptible. Me di cuenta de que a pesar de todo, seguía siendo bueno en lo que hacía. Mis manos seguían creando. Seguían transformando madera muerta en algo útil, algo bello. Y si mis manos podían hacer eso con la madera, tal vez podían hacer algo con mi vida también. Empecé a levantarme más temprano. A trabajar con más cuidado. A buscar clientes con más empeño. No por venganza. No para demostrarle nada a Paola o a Eduardo. Sino porque necesitaba demostrarme a mí mismo que todavía valía algo. Que todavía podía construir algo con mis propias manos. Un día llegó al taller una mujer. Tendría unos 45 años, elegante pero no ostentosa. Cabello oscuro recogido, ropa de buen gusto, mirada seria. Se presentó como Brenda. Dijo que era arquitecta y que estaba diseñando una casa para un cliente exigente. Necesitaba muebles personalizados, con diseños específicos, con maderas especiales. Otros carpinteros le habían dicho que era demasiado complicado, que no valía la pena. Me mostró los planos. Eran diseños hermosos, complejos, desafiantes. Exactamente lo que necesitaba. Le dije que podía hacerlo. Ella me miró con escepticismo. ¿Estás seguro? No puedo permitirme errores. El cliente paga bien, pero es muy exigente. Le sostuve la mirada. Puedo hacerlo, repetí con firmeza. Me dio 2 semanas para la primera pieza, una biblioteca modular con entrepaños ajustables y compartimentos ocultos. Me pagó un anticipo de $300. No era mucho para ella, probablemente, pero para mí era una oportunidad. Trabajé en esa biblioteca como no había trabajado en años. 12, 14 horas diarias. Cada corte perfecto,
cada ensamble milimétrico, cada acabado impecable. Cuando Brenda volvió a recoger la pieza, se quedó en silencio. Tocó la madera, abrió los compartimentos, revisó cada detalle. Luego me miró y por primera vez en meses, alguien me miró con respeto. Esto está perfecto, dijo. Mejor de lo que esperaba. ¿Puede hacer 4 más? Le dije que sí. Durante los siguientes meses trabajé exclusivamente para Brenda. Cada proyecto era más complejo que el anterior. Cada pago era un poco mejor. Ella comenzó a confiar en mí, a pedirme opiniones, a mostrarme diseños antes de presentarlos a sus clientes. Una tarde, después de entregar un comedor completo, se sentó en el taller y me preguntó, ¿por qué un carpintero tan talentoso trabaja en un lugar como este? No supe qué responder. Ella esperó paciente. Finalmente le conté todo. La traición, el abandono, la caída. Esperaba lástima. Pero Brenda solo asintió como si entendiera perfectamente. Mi exesposo me dejó por su secretaria, dijo con voz calmada. Me quitó la mitad de lo que construimos juntos y se fue. Durante un año pensé que mi vida había terminado. Luego entendí algo, las personas que te abandonan te hacen un favor. Te obligan a descubrir quién eres realmente sin ellos. Sus palabras se quedaron conmigo. Brenda se convirtió en algo más que una cliente. Se convirtió en una mentora, aunque nunca usamos esa palabra. Después de ese día en que compartimos nuestras historias de abandono, algo cambió entre nosotros. Ya no era solo una relación profesional. Había respeto mutuo, comprensión silenciosa. Ella veía en mí algo que yo mismo había dejado de ver, potencial. Una tarde, mientras yo terminaba de barnizar una mesa de centro con incrustaciones de metal, ella llegó con una propuesta. Adolfo, he estado pensando. Tus muebles son demasiado buenos para venderlos como parte de proyectos de otros. Deberías tener tu propia línea, tu propia marca. La miré como si hubiera dicho algo imposible. Brenda, apenas tengo para pagar este taller. ¿Una marca? Eso requiere inversión, marketing, contactos, cosas que no tengo. Ella se sentó en un banco de trabajo, cruzó las piernas y me miró con esa seriedad que yo ya conocía. Yo tengo contactos. Yo tengo clientes que pagarían muy bien por lo que tú haces. Lo que necesitas es visión. Dejar de verte como un simple carpintero y empezar a verte como un artesano, como un creador de piezas únicas. Le dije que no sabía nada de negocios, que solo sabía trabajar la madera. Ella sonrió levemente. Yo sé de negocios. Podemos complementarnos. No era una oferta de caridad. Era una propuesta de sociedad. Brenda estaba proponiendo que trabajáramos juntos, que combináramos su conocimiento del mercado y mis habilidades con la madera para crear algo nuevo. Algo que ninguno de los dos podría lograr solo. Le pregunté qué ganaba ella con esto. 40% de las ganancias, respondió sin rodeos. Yo consigo los clientes, manejo la administración, me encargo de la imagen y el marketing. Tú creas las piezas. Sociedad equitativa. Pasé toda esa noche despierto pensando en su propuesta. Era arriesgado. Significaba confiar en alguien nuevamente después de haber sido traicionado de la peor forma. Pero algo en Brenda era diferente. Era directa, honesta, transparente. No prometía ilusiones. Prometía trabajo duro y resultados realistas. Al día siguiente la llamé y acepté. Los primeros 6 meses fueron brutales. Brenda no mentía cuando decía que sería trabajo duro. Rediseñamos completamente el taller. Ella consiguió un préstamo pequeño, $5,000, que usamos para comprar mejores herramientas y maderas de calidad superior. Me enseñó a documentar cada proceso, a tomar fotografías profesionales de cada pieza, a crear un portafolio que mostrara no solo el producto final sino el trabajo artesanal detrás de él. Creamos un catálogo. No muebles comunes. Piezas únicas con diseños que mezclaban tradición y modernidad. Brenda tenía un ojo increíble para saber qué querían los clientes de alto nivel. Me empujaba a experimentar, a combinar materiales, a atreverme con diseños que yo jamás habría intentado solo. Algunas piezas fallaban. Otras eran obras maestras. Aprendí más en esos 6 meses que en 20 años trabajando por mi cuenta. El primer cliente grande llegó 8 meses después de formar la sociedad. Un empresario que estaba construyendo una casa de campo y quería todo el mobiliario personalizado. Brenda manejó la negociación. Yo me encargué de las piezas. El contrato fue por $25,000. $25,000.
más de lo que había ganado en los últimos 3 años combinados. Trabajé día y noche durante 2 meses. Cada mueble era una obra de arte. Camas, mesas, sillas, libreros, todo hecho a mano con maderas nobles. Cuando entregamos el proyecto, el cliente quedó tan impresionado que nos recomendó con sus amigos. Así empezó todo. Boca a boca. Cliente tras cliente. La reputación de nuestros muebles comenzó a crecer. Brenda era implacable con la calidad. Rechazaba proyectos y sentía que no podíamos cumplir con la excelencia que prometíamos. Mejor perder un cliente hoy que perder nuestra reputación para siempre, decía. Durante ese tiempo, yo no supe nada de Eduardo ni de Paola. No pregunté. No busqué información. Estaba demasiado ocupado reconstruyendo mi vida como para preocuparme por la de ellos. Pero una tarde, casi 2 años después de la separación, me encontré con un conocido en la ferretería. Un hombre que había sido amigo de Eduardo. Me saludó incómodo y luego, como quien no quiere la cosa, soltó: «Oye, ¿supiste que tu hermano y Paola se casaron? Fiesta grande, en el hotel más caro de la ciudad. Invitaron a medio mundo». La noticia me golpeó, no voy a mentir. No porque quisiera a Paola de regreso. Esa mujer ya no significaba nada para mí. Pero dolía saber que ellos estaban celebrando mientras yo apenas comenzaba a recomponerme. El hombre siguió hablando. Dicen que Eduardo le compró una camioneta de lujo. Y que están planeando irse de viaje a Europa 3 meses. Debe estar nadando en dinero tu hermano. Asentí sin expresión y cambié de tema. Esa noche, mientras trabajaba en una cómoda de madera de cerezo, pensé en todo lo que había pasado. En la humillación, en la traición, en la soledad. Pero también pensé en Brenda, en el negocio que estábamos construyendo, en la paz que sentía cuando creaba algo con mis manos. Y me di cuenta de algo fundamental: ya no les tenía envidia. No quería la vida de Eduardo. No quería el dinero fácil, las apariencias, las relaciones construidas sobre traiciones. Quería lo que tenía ahora: dignidad, propósito, trabajo honesto. Los años siguientes fueron de crecimiento constante. Brenda y yo refinamos nuestro modelo de negocio. Nos especializamos en muebles sostenibles de alto nivel. Maderas certificadas, diseños atemporales, piezas que duraban generaciones. Nuestros clientes ya no eran solo locales. Comenzamos a recibir pedidos de otras ciudades, de otros estados. Un arquitecto de California vio nuestro trabajo en una revista de diseño y nos encargó el mobiliario completo para un proyecto residencial. $40,000. El proyecto más grande hasta ese momento. Brenda manejaba todo con una eficiencia que yo admiraba profundamente. Nunca perdía la calma, nunca dejaba que las emociones nublaran las decisiones de negocio. Me enseñó a valorar mi trabajo, a no regalar mi talento, a cobrar lo que realmente valían las piezas que creaba. No eres un carpintero barato, Adolfo. Eres un artesano. Actúa como tal, me decía cuando yo dudaba de poner precios altos. 4 años después de formar la sociedad, mudamos el taller a un espacio más grande. Ya no era un taller sucio y desordenado. Era un estudio de diseño con área de producción, oficina, sala de exhibición. Contratamos a 2 ayudantes. Jóvenes que querían aprender el oficio, que tenían hambre de conocimiento. Les enseñé como mi padre me enseñó a mí, con paciencia, con exigencia, con respeto por la madera y por el trabajo. Una noche, después de cerrar, Brenda y yo nos quedamos revisando números. Habíamos tenido un año extraordinario. Las ganancias habían superado todas las proyecciones. Ella preparó café y se sentó frente a mí. Adolfo, necesito decirte algo. Su tono era serio. Pensé que venían malas noticias. He estado pensando mucho en esto. En nosotros. En lo que hemos construido. Mi corazón se aceleró sin saber por qué. Este negocio funciona porque nos complementamos perfectamente. Porque confiamos el uno en el otro. Porque queremos lo mismo. Hizo una pausa. Bebió su café. Luego me miró directo a los ojos. Pero me he dado cuenta de que lo que siento por ti va más allá del trabajo. Y necesito saber si tú sientes lo mismo o si debo guardar esto para mí y seguir siendo solo tu socia. No supe qué decir. Brenda era hermosa, inteligente, fuerte. Pero después de Paola, yo había levantado muros tan altos que no sabía si podía dejarlos caer. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Esa noche no dormí. Pensé en Paola, en cómo me había entregado completamente a ella solo para ser destruido. Pensé en el miedo de volver a confiar, de volver a amar.
Pero también pensé en Brenda, en cómo había estado a mi lado durante los peores momentos, en cómo nunca me había juzgado, en cómo me había ayudado a reconstruirme sin pedir nada a cambio. Ella no era Paola. No era alguien que buscara dinero o estatus. Era alguien que construía, que creaba, que valoraba el trabajo y la honestidad. A la mañana siguiente llegué al taller antes que Brenda. Preparé café, ordené el espacio, ensayé 1000 veces lo que iba a decirle. Cuando ella entró, lucía cansada, como si tampoco hubiera dormido. Nos miramos en silencio. Luego le dije, tengo miedo, Brenda. Miedo de confiar otra vez. Miedo de entregarme y que me destruyan. Pero también tengo miedo de dejar pasar algo real por cobardía. Ella se acercó despacio, tomó mi mano con delicadeza. No te voy a prometer que todo será perfecto, pero te prometo honestidad. Siempre. Esa conversación marcó el inicio de algo que nunca pensé que volvería a tener, una relación construida sobre bases sólidas. Brenda y yo no nos apresuramos. Tomamos las cosas con calma, conociéndonos más allá del trabajo. Descubrí que ella amaba los amaneceres, que coleccionaba libros antiguos de arquitectura, que tenía una risa contagiosa cuando se sentía cómoda. Ella descubrió mi obsesión por el café fuerte, mi costumbre de hablarle a la madera mientras trabajaba, mis noches de insomnio cuando un diseño no salía perfecto. Pasaron 6 meses antes de que nuestra relación se hiciera oficial. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Simplemente un día ella se quedó a dormir en mi departamento y nunca se fue. Poco a poco sus cosas aparecieron en mi espacio. Sus libros en mis estantes. Su ropa en mi armario. Su presencia llenando los vacíos que Paola había dejado. El negocio seguía creciendo. Ahora exportábamos muebles a clientes en Estados Unidos y Canadá. Brenda había establecido contactos con galerías de diseño en ciudades importantes. Nuestras piezas se vendían por cifras que yo jamás había imaginado. Un escritorio de nogal con incrustaciones de bronce se vendió en $12,000. Una mesa de comedor en $15,000. No éramos millonarios, pero vivíamos bien. Muy bien. Con estabilidad, con seguridad, con un futuro claro. 5 años después de que Paola me dejara, Brenda y yo nos casamos. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Solo amigos cercanos, los empleados del taller, algunas de las personas que habían creído en nosotros cuando nadie más lo hacía. No invité a mi madre. No invité a Eduardo. Esa parte de mi familia ya no existía para mí. Brenda me preguntó si estaba seguro de excluirlos. Le dije que sí. Algunas puertas se cierran para siempre, y está bien así. La vida con Brenda era diferente a todo lo que había conocido. Con Paola siempre había una exigencia implícita, una medición constante de si yo era suficiente. Con Brenda había paz. No necesitaba demostrar nada. Ella me aceptaba completo, con mis cicatrices, con mis miedos, con mis imperfecciones. Y yo hacía lo mismo con ella. Construimos una relación de iguales, donde ambos aportábamos, donde ambos decidíamos, donde ambos crecíamos. El taller se convirtió en una pequeña empresa reconocida. Maderas Adolfo y Brenda era ahora un nombre respetado en el mundo del diseño de interiores de alta gama. Teníamos 6 empleados, un showroom elegante, presencia en redes sociales, artículos en revistas especializadas. Brenda manejaba la parte corporativa con maestría. Yo seguía creando, ahora con más libertad, con mejores recursos, con la tranquilidad de saber que lo que hacía era valorado. Durante todos esos años, nunca busqué información sobre Eduardo o Paola. Pero las ciudades pequeñas tienen memoria, y de vez en cuando llegaban rumores. Que Eduardo había cerrado 2 sucursales. Que había tenido problemas con proveedores. Que Paola ya no lucía tan feliz como antes. Yo escuchaba sin comentar. Su vida ya no me concernía. Entonces, hace 3 meses, recibí una llamada que no esperaba. Era mi primo Rodrigo, el único familiar con el que mantenía contacto esporádico. Su voz sonaba grave, cuidadosa. Adolfo, necesito decirte algo. Es sobre tu mamá. Está muy enferma. Los doctores dicen que le quedan semanas, tal vez días. El corazón se me estrujó. A pesar de todo, a pesar del dolor que me causó, seguía siendo mi madre. Le pregunté qué tenía. El corazón. Ya no responde a los tratamientos. Está en casa, con cuidados paliativos. Eduardo está con ella. No supe qué hacer con esa información. Brenda me encontró sentado en el taller, mirando al vacío. Le conté todo. Ella se sentó a mi lado y esperó.
Después de un largo silencio, le dije, no sé si puedo verla. No sé si puedo perdonar que eligiera a Eduardo sobre mí. Brenda tomó mi mano. No se trata de perdón, Adolfo. Se trata de paz. Si no vas y ella muere, te vas a arrepentir. No por ella, por ti. Pasaron 2 semanas antes de que reuniera el valor para ir. Brenda me acompañó. Llegamos a la casa donde crecí, una casa que ahora lucía descuidada, vieja. Eduardo abrió la puerta. Se veía diferente. Más delgado, con canas prematuras, con una expresión cansada que no le había visto nunca. Nos miró sorprendido. Adolfo, no esperaba que vinieras. No respondí. Solo pregunté por mamá. Ella estaba en su habitación, conectada a máquinas, respirando con dificultad. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero la tos la interrumpió. Me senté junto a su cama. Tomé su mano, tan frágil, tan pequeña. Mamá, dije simplemente. Ella apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. Perdóname, susurró. Perdóname por no haber estado de tu lado. Por haber elegido mal. No dije nada. Solo me quedé ahí, sosteniendo su mano, dejando que llorara. Eduardo entró a la habitación. Nos miró incómodo. Adolfo, yo también, necesito pedirte perdón. Lo que hice fue imperdonable. Lo miré por primera vez en años. Vi a un hombre quebrado, muy diferente al hermano arrogante que recordaba. Pero no tenía nada que decirle. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras. Mamá murió 3 días después. Falleció en paz, rodeada de Eduardo, Rodrigo y una enfermera. Yo no estuve presente en ese momento. Había vuelto a casa después de esa visita, sintiendo que había hecho lo que tenía que hacer. Cuando recibí la llamada, sentí tristeza, pero también algo de alivio. Mamá ya no sufría. Y yo había tenido la oportunidad de despedirme, de decir lo que necesitaba decir sin palabras. El funeral fue inevitable. Brenda me preguntó si quería ir. Le dije que sí. No por Eduardo. No por Paola. Sino por mamá. Por cerrar ese capítulo de mi vida de manera definitiva. Llegamos temprano a la funeraria. Algunos familiares lejanos nos saludaron con sorpresa. Yo vestía un traje sobrio pero elegante que Brenda me había ayudado a escoger. Ella lucía hermosa, serena, con esa elegancia natural que siempre tuvo. La ceremonia comenzó. Eduardo llegó con Paola. Él vestía un traje caro pero arrugado. Ella llevaba un vestido negro que intentaba ser elegante pero fallaba. Se veían cansados, apagados. Nada que ver con la pareja radiante que fueron alguna vez. Eduardo me vio y asintió brevemente. Paola me miró de arriba abajo, evaluándome como hacía años. Pero esta vez su mirada era diferente. Había algo de sorpresa, tal vez de confusión. Después del servicio, mientras la gente se acercaba a dar el pésame, Eduardo se quedó cerca del ataúd, recibiendo condolencias con expresión ausente. Paola se movía por la sala, intentando parecer importante, hablando con unos y otros. Yo me mantuve apartado con Brenda, sin buscar protagonismo, sin necesidad de demostrar nada. Entonces Paola se acercó. Se plantó frente a mí con una sonrisa apenas perceptible. Brenda me apretó la mano suavemente, como recordándome que estaba ahí. Paola me miró de arriba abajo otra vez, luego miró a Brenda, luego volvió a mirarme. Y con ese tono que yo conocía tan bien, ese tono que resumaba superioridad, dijo, entonces, Adolfo, veo que sigues igual. Creo que hice la elección correcta, ¿no? Tú sigues pobre. El silencio después de las palabras de Paola fue denso, pesado. Algunas personas cercanas voltearon a mirarnos, sintiendo la tensión. Brenda no se movió, pero sentí como su mano apretaba la mía con más fuerza. Paola esperaba una reacción. Probablemente esperaba verme avergonzado, humillado, derrotado como la última vez que nos vimos. Quería confirmar que había ganado, que su decisión de abandonarme por Eduardo había sido la correcta, que el dinero, el estatus y el éxito material eran la medida definitiva de una vida bien vivida. La miré a los ojos. Esos mismos ojos que alguna vez me miraron con amor, luego con desprecio, y ahora con arrogancia vacía. Vi las pequeñas arrugas que el tiempo y tal vez la insatisfacción habían grabado alrededor de su boca. Vi el maquillaje excesivo intentando ocultar el cansancio. Vi el vestido caro que no lograba esconder lo que realmente era, una mujer tratando desesperadamente de convencerse a sí misma de que era feliz. No grité.
No me alteré. No intenté justificarme ni defenderme. Solo dejé pasar unos segundos que debieron parecerle eternos. Luego, con una calma que me sorprendió incluso a mí, respondí: lamento que todavía midas el éxito de esa manera, Paola. Yo lo mido por las noches en que duermo en paz. Y hace años que duermo muy bien. Su sonrisa vaciló. Algo cruzó por su rostro. Confusión, tal vez. O el primer indicio de duda. Pero antes de que pudiera responder, Brenda dio un paso adelante. No de manera agresiva, sino con esa elegancia natural que la caracterizaba. Permíteme presentarme apropiadamente, dijo con voz firme pero educada. Soy Brenda, la esposa de Adolfo. Y también su socia en maderas Adolfo y Brenda. Tal vez hayas visto nuestro trabajo en las revistas de diseño internacional. Paola parpadeó. Miró a Brenda con más atención, como si la estuviera registrando por primera vez. ¿Socia?, preguntó con tono incrédulo. Brenda asintió con una sonrisa cortés. Sí. Llevamos 8 años trabajando juntos. Nuestros muebles se exportan a 12 países. Acabamos de cerrar un contrato con una cadena hotelera en California por $350,000. Pero imagino que eso no es lo importante aquí, ¿verdad? Estamos en un funeral. El rostro de Paola cambió de color. La miró a ella, me miró a mí, volvió a mirar a Brenda. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Eduardo, que había estado observando desde lejos, se acercó rápidamente. Paola, vámonos, dijo con voz tensa, tomándola del brazo. Pero ella se soltó bruscamente. $350,000, repitió con voz más alta de lo necesario. Algunas personas voltearon con más obviedad. No puede ser. Adolfo es carpintero. Un simple carpintero. Su voz temblaba entre incredulidad y algo que sonaba peligrosamente parecido al pánico. Brenda mantuvo su compostura impecable. Adolfo es un artesano reconocido internacionalmente. Pero entiendo tu confusión. Han pasado 10 años. Las cosas cambian. Las personas cambian. Eduardo intervino, su rostro tenso. Adolfo, Brenda, lamento esto. No es el momento ni el lugar. Tenía razón. Estábamos en el funeral de nuestra madre. Asentí. Tienes razón, Eduardo. No es el momento. Tomé la mano de Brenda y comenzamos a alejarnos. Pero Paola no había terminado. Espera, dijo, su voz ahora con un tono casi desesperado. Si es verdad que les va tan bien, ¿por qué no te veo en un coche lujoso? ¿Por qué no llevas un reloj caro? ¿Por qué no? Brenda la interrumpió con suavidad. Porque las personas seguras de sí mismas no necesitan demostrarlo con objetos. El verdadero éxito no grita. El verdadero éxito simplemente es. Paola se quedó congelada. Eduardo la tomó del brazo nuevamente, esta vez con más firmeza. Paola, por favor. Ya basta. Ella lo miró con ojos brillantes, no de lágrimas sino de algo más oscuro. Rabia, tal vez. O la horrible revelación de que había cometido un error irreparable. Eduardo prácticamente la arrastró hacia el otro lado de la sala. Brenda y yo salimos de la funeraria. El aire fresco de la tarde nos golpeó. Ella me miró preocupada. ¿Estás bien? Me tomó un momento responder. Sorprendentemente, estaba bien. Más que bien. Sí, dije finalmente. Por primera vez en 10 años, realmente estoy bien. Ella me abrazó. Estoy orgullosa de ti. No mordiste el anzuelo. No te rebajaste a su nivel. Esa noche, en casa, Brenda preparó té y nos sentamos en el balcón. ¿Sabes qué fue lo más triste de todo?, le dije después de un largo silencio. Que Paola sigue midiendo la vida con la misma vara que hace 10 años. Dinero, apariencias, estatus. No ha crecido nada. Sigue siendo la misma persona superficial que me abandonó. Brenda asintió pensativa. Y Eduardo tampoco parece muy feliz. ¿Viste cómo la miraba? Como si fuera una carga. Tenía razón. Durante el funeral había notado la dinámica entre ellos. No había cariño. No había complicidad. Solo una convivencia incómoda, como dos personas atrapadas en una decisión que tomaron hace mucho tiempo y de la que ahora no pueden escapar. Probablemente su relación se construyó sobre bases equivocadas, dije. Traición, codicia, egoísmo. Nada bueno puede salir de eso. Los días siguientes fueron tranquilos. Volvimos a nuestra rutina. El taller, los proyectos,
las reuniones con clientes. Pero algo había cambiado. Sentía como si un peso que había cargado durante 10 años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Ver a Paola, enfrentarla, y darme cuenta de que ya no me afectaba fue liberador de una manera que no puedo explicar completamente. Una semana después del funeral, recibí una llamada de Eduardo. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo aceptar la llamada. Su voz sonaba cansada, derrotada. Adolfo, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Podemos vernos? Le pregunté de qué se trataba. Hubo un silencio largo. Es sobre el negocio. Estoy en problemas. Problemas serios. Acordamos vernos en una cafetería neutral al día siguiente. Brenda me preguntó si quería que me acompañara. Le dije que no, que esto era algo que necesitaba hacer solo. Llegué puntual. Eduardo ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Lucía peor que en el funeral. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. Era como ver a un fantasma de la persona que fue. Se levantó cuando me vio, intentó sonreír pero no lo logró. Nos sentamos. Él ordenó café pero no lo tocó. Gracias por venir, dijo con voz ronca. No estaba seguro de que aceptaras. Le dije que tenía curiosidad por saber qué era tan urgente. Él suspiró profundamente, miró su taza como si contuviera las respuestas del universo. Todo se está desmoronando, Adolfo. El negocio, mi vida, todo. Empezó a hablar y las palabras salieron como un torrente que había estado conteniendo demasiado tiempo. La empresa que había construido estaba colapsando. Malas inversiones, socios deshonestos, deudas acumuladas. Había tenido que cerrar todas las sucursales excepto una. Los proveedores lo estaban demandando. Los bancos le exigían pagos que no podía cumplir. Debo más de $500,000, confesó con voz quebrada. $500,000 que no tengo. Lo escuché sin interrumpir. Había algo casi poético en la situación. El hermano que lo tuvo todo, que se robó a mi esposa porque podía ofrecerle una vida mejor, ahora estaba quebrado. Pero no sentí satisfacción. Solo una especie de melancolía. ¿Y Paola? Pregunté. Eduardo soltó una risa amarga. Paola está furiosa. Dice que la engañé, que le prometí una vida de lujo y ahora no tenemos nada. Amenaza con dejarme. Irónicamente igual que hizo contigo. ¿Por qué me cuentas esto, Eduardo? Pregunté directamente. Él finalmente me miró a los ojos. Porque necesito ayuda. Necesito un préstamo. Sé que no tengo derecho a pedírtelo después de lo que hice. Pero estoy desesperado. Si no consigo $100,000 en 2 semanas, pierdo todo. La casa, los coches, todo. Ahí estaba. La verdadera razón de la reunión. El hombre que me quitó todo ahora me pedía que lo salvara. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Me recosté en la silla y observé a mi hermano. Realmente lo observé. No con odio, no con venganza, sino con una especie de distancia clínica. Este era el hombre que había destruido mi matrimonio, que se había acostado con mi esposa mientras yo trabajaba para darle un futuro. El hombre que había disfrutado de mi dolor, que había ostentado su éxito mientras yo me levantaba cada mañana sin saber cómo seguir adelante. Y ahora estaba frente a mí, completamente vulnerable, pidiéndome que lo rescatara. $100,000, repetí en voz alta, dejando que las palabras flotaran entre nosotros. Eduardo asintió desesperadamente. Sé que es mucho. Pero tú tienes un negocio exitoso. Brenda dijo que cerraron un contrato enorme. Yo te pagaría con intereses. Lo que me pidas. Solo necesito tiempo para reorganizar todo. Lo miré fijamente. ¿Y qué te hace pensar que yo tengo ese dinero disponible? ¿Que nuestro negocio es tan líquido que puedo sacar $100,000 así como así? Eduardo se pasó las manos por el rostro. Lo sé, pero eres mi última opción. He tocado todas las puertas. Los bancos me rechazan. Los socios me dieron la espalda. Amigos que pensé que eran leales desaparecieron cuando las cosas se pusieron feas. Tú eres la única persona que conozco que podría tener ese dinero y que tal vez, solo tal vez, tendría compasión de ayudar a su hermano. Compasión. La palabra salió de mi boca con más filo del que pretendía. Eduardo, ¿sabes qué es lo irónico de todo esto? Hace 10 años yo te admiraba. Pensaba que eras exitoso, inteligente, alguien que había logrado lo que yo nunca podría. Cuando te llevaste a Paola, me destruiste. No solo me quitaste a mi esposa.
Me quitaste mi confianza, mi paz, mi capacidad de confiar en la gente. Durante meses viví preguntándome qué había hecho mal, por qué no era suficiente. Eduardo bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Lo sé, lo que hice fue imperdonable. No lo interrumpí. No lo sabes. Porque si lo supieras, nunca habrías venido aquí a pedirme dinero. Nunca habrías tenido el descaro de pensar que yo te debía algo después de lo que me hiciste. Mi voz era calmada, pero cada palabra era un golpe preciso. Eduardo se veía más pequeño con cada segundo que pasaba. Cuando Paola me dejó, continué, pensé que mi vida había terminado. Trabajaba 16 horas al día solo para no pensar. Comía una vez al día porque apenas podía pagar el alquiler. Hubo noches en que consideré rendirme completamente. Y mientras yo estaba en el fondo del pozo, tú estabas con ella, disfrutando de mi dolor, construyendo tu felicidad sobre mis ruinas. Eduardo tenía lágrimas en los ojos ahora. Lo siento, Adolfo. Si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes, lo corté. Nadie puede. Y aquí está la verdad, Eduardo, yo reconstruí mi vida. No porque tuviera ayuda. No porque alguien me rescatara. Sino porque decidí que mi valor no dependía de cuánto dinero tenía o de quién me amaba. Aprendí que el verdadero éxito no se mide en dólares sino en paz mental, en relaciones auténticas, en poder mirarme al espejo y estar orgulloso del hombre que veo. Eduardo sollozaba abiertamente ahora. Algunas personas en la cafetería nos miraban con curiosidad. Por favor, Adolfo. No te estoy pidiendo perdón. Solo te estoy pidiendo ayuda. Préstame el dinero y prometo que nunca más volveré a molestarte. Desapareceré de tu vida si eso es lo que quieres. Me incliné hacia adelante. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que si me hubieras pedido perdón hace años, si hubieras mostrado un mínimo de remordimiento o arrepentimiento genuino antes de estar desesperado, tal vez las cosas serían diferentes. Pero no lo hiciste. Solo viniste cuando me necesitabas. Cuando tu castillo de naipes se derrumbó. Entonces, ¿es un no?, preguntó con voz rota. Me levanté de la silla. Eduardo, he trabajado 10 años para construir lo que tengo. Cada dólar que gané fue con esfuerzo honesto, con sacrificio, con integridad. No voy a rescatar a alguien que construyó su vida sobre traiciones y apariencias falsas. No porque quiera venganza, sino porque sería irresponsable de mi parte recompensar ese comportamiento. Saqué mi billetera y dejé dinero suficiente para pagar ambos cafés. Espero que encuentres una salida, pero no será a través de mí. Caminé hacia la puerta. Eduardo me llamó una última vez. Adolfo, por favor. Somos hermanos. Me detuve sin voltear. Los hermanos se apoyan, Eduardo. Los hermanos se cuidan mutuamente. Los hermanos no se traicionan de la manera en que tú me traicionaste. Lo que tuvimos murió hace 10 años. Y no hay cantidad de dinero que pueda resucitarlo. Salí de esa cafetería sintiendo una mezcla extraña de emociones. No había satisfacción en su sufrimiento, pero había una claridad absoluta en mi decisión. Esa noche le conté todo a Brenda. Ella me escuchó en silencio, preparando la cena mientras yo hablaba. Cuando terminé, ella dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y me miró. ¿Te sientes bien con tu decisión? Me tomó un momento responder. Sí. Me siento bien. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente en paz con una decisión que involucra a Eduardo. Ella sonrió suavemente. Entonces hiciste lo correcto. ¿Tú qué hubieras hecho?, le pregunté con curiosidad genuina. Brenda se encogió de hombros. Probablemente lo mismo. Pero no se trata de lo que yo haría. Se trata de lo que tú puedes vivir. Y si puedes dormir en paz esta noche sabiendo que rechazaste a tu hermano, entonces fue la decisión correcta para ti. Tenía razón. Esa noche dormí profundamente. Sin culpa, sin remordimiento, sin dudas. 2 semanas después, Rodrigo me llamó nuevamente. Adolfo, no sé si quieres saber esto, pero Eduardo perdió todo. Declaró bancarrota. Tuvieron que vender la casa, los coches, todo. Ahora están viviendo en un departamento rentado en la zona industrial. La noticia no me sorprendió. ¿Y Paola?, pregunté, más por curiosidad que por interés real. Rodrigo suspiró. Paola lo dejó. Hace 3 días. Dijo que no firmó para vivir como pobre. Se fue con las maletas y nadie sabe dónde está. La ironía me golpeó como una bofetada fría.
Paola había abandonado a Eduardo exactamente de la misma manera en que me había abandonado a mí, con las mismas palabras, con la misma frialdad, con la misma falta de empatía. La diferencia era que yo había tenido la fortaleza de reconstruirme. Eduardo, acostumbrado a que todo le llegara fácil, acostumbrado al éxito sin esfuerzo real, se había derrumbado completamente bajo el peso de sus propias decisiones. Colgué el teléfono y me quedé mirando al vacío por un largo rato. No sentí pena por Eduardo. Sentí una especie de inevitabilidad cósmica. Las decisiones tienen consecuencias, y las que se construyen sobre traición eventualmente colapsan bajo su propio peso. Paola había mostrado su verdadera naturaleza. Era una persona que solo valoraba lo material, que solo se quedaba donde había beneficio económico. Eduardo había creído que era diferente, que con él sería distinta. Pero las personas no cambian su esencia. Solo cambian de escenario. Pensé en todos esos años que Eduardo había disfrutado lo que consideraba su victoria. La casa grande, los coches lujosos, la esposa hermosa que había robado. Todo construido sobre arena. Todo destinado a colapsar. Mientras tanto, yo había construido sobre roca. Sobre trabajo honesto, sobre relaciones auténticas, sobre valores sólidos. Mi edificio seguía en pie porque los cimientos eran genuinos. El negocio seguía creciendo. Brenda había conseguido un contacto en Europa. Una cadena de tiendas de lujo en Francia quería una línea exclusiva de muebles artesanales. El contrato potencial era por $500,000 en 3 años. 500,000. La cifra que Eduardo debía y no podía pagar, nosotros la estábamos considerando como un contrato más entre varios. La ironía no se me escapaba. Una tarde, mientras trabajaba en un prototipo para la línea francesa, entró al taller un joven que no reconocí. Tendría unos 18 años, alto, delgado, con una expresión tímida pero determinada. «¿Señor Adolfo?», preguntó con voz insegura. Asentí, dejando las herramientas a un lado. «Soy Julián, el hijo de Eduardo y Paola». El mundo se detuvo por un segundo. El hijo. No sabía que Eduardo y Paola tenían un hijo. Nadie me lo había mencionado nunca. Me preguntaba si había nacido antes o después de que ella me dejara. «¿Qué puedo hacer por ti, Julián?», pregunté, intentando mantener mi voz neutral. El muchacho respiró profundo, claramente nervioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras las metía en los bolsillos de su chaqueta gastada. «Vine porque quiero pedirle disculpas. Por mis padres. Por todo lo que le hicieron». Su sinceridad me tomó por sorpresa. Me sorprendió su madurez, su valentía de venir aquí solo. «Tú no tienes que disculparte por las decisiones de otros», le dije con honestidad. «Lo que hicieron tus padres fue su elección, no la tuya». Julián negó con la cabeza con vehemencia. «Pero crecí escuchando historias sobre usted. Historias que mis padres contaban para justificar lo que hicieron. Decían que usted era un fracasado, que no tenía ambición, que mi mamá merecía algo mejor. Yo les creí durante años. Crecí pensando que usted era el villano de la historia». «¿Y ahora?», pregunté con curiosidad genuina. Julián miró alrededor del taller, admirando las piezas en proceso, las herramientas organizadas, el espacio limpio y profesional. Tocó con reverencia una mesa de nogal que estaba terminando. «Ahora veo que ellos mintieron. Sobre usted, sobre lo que significa el éxito, sobre todo. Mi papá está destruido. Vive solo en un departamento horrible, bebiendo cada noche. Mi mamá nos abandonó sin mirar atrás. Y usted está aquí, creando cosas hermosas, con una esposa que lo respeta, con un negocio honesto». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Julián se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, avergonzado de mostrar emoción frente a un extraño que técnicamente era su tío. Le ofrecí una silla y se sentó con la rigidez de alguien que no está acostumbrado a recibir amabilidad. «¿Quieres agua? ¿Café?», le pregunté. Él negó con la cabeza, pero luego cambió de opinión. «Agua, por favor». Le traje una botella del pequeño refrigerador del taller. Bebió casi la mitad de un solo trago. «¿Cuántos años tienes, Julián?», le pregunté, sentándome frente a él en otro banco de trabajo. 18. Acabo de graduarme de la preparatoria. Hice cálculos mentales rápidos. Si tenía 18, significaba que Paola ya estaba embarazada cuando me dejó, o quedó embarazada inmediatamente después. La revelación me golpeó con una fuerza inesperada. «¿Naciste antes o después de que tu madre y yo nos divorciáramos?», pregunté, necesitando saber. Julián bajó la mirada.
3 meses después. Mi mamá ya estaba embarazada cuando dejó su casa. Ella nunca me lo dijo directamente, pero encontré documentos. Fechas que no coincidían con la historia oficial. Entonces Eduardo no solo me había quitado a mi esposa. Se había acostado con ella mientras todavía estábamos casados. Mientras yo trabajaba largas horas para mantener nuestro hogar, ellos ya estaban construyendo el suyo. El nivel de traición era aún más profundo de lo que había imaginado. ¿Y por qué vienes a verme ahora?, pregunté después de un largo silencio. Julián se enderezó, como reuniendo coraje. Porque necesito saber la verdad. Toda mi vida ha sido una mentira. Mis padres me criaron con una narrativa donde ellos eran los héroes y usted era el obstáculo que tuvieron que superar. Pero cuando todo se derrumbó, cuando el dinero se acabó, vi quiénes eran realmente. Y no me gustó lo que vi. Me contó cómo había sido su infancia. Superficialmente perfecta pero vacía. Eduardo trabajaba constantemente, obsesionado con mantener las apariencias, con demostrar su éxito. Paola gastaba sin control, compraba afecto con objetos, nunca estaba presente emocionalmente. Tuve todo lo material, dijo Julián con voz cansada. Ropa de marca, el último modelo de teléfono, vacaciones caras. Pero nunca tuve una conversación real con mi padre. Nunca vi a mi madre leer un libro o interesarse por algo que no fuera su apariencia. Cuando mi padre empezó a tener problemas con el negocio, todo cambió. Las peleas eran constantes. Mi madre le gritaba que era un fracasado, que la había engañado, que le había prometido una vida que no podía cumplir. Él bebía cada vez más. Yo me encerraba en mi cuarto con audífonos, tratando de no escuchar cómo se destruían mutuamente. Julián hablaba con una madurez que no correspondía a sus años. El dolor había acelerado su crecimiento. El día que mi madre se fue, continuó, yo estaba en casa. Ella hizo las maletas mientras mi padre le suplicaba que se quedara. Le prometió que arreglaría todo, que recuperaría el dinero, que volverían a tener la vida de antes. Ella solo se rió y dijo, Eduardo, te tomé porque tenías dinero. Sin dinero no eres nada para mí. ¿Por qué iba a quedarme? Lo dijo frente a mí, como si yo no importara. La imagen era desgarradora. ¿Y tú qué hiciste?, pregunté. Julián se encogió de hombros. Nada. Me quedé congelado. Mi madre me miró y dijo, Julián, cuando tengas dinero búscame. Hasta entonces, quédate con tu padre. Y se fue. Así, como si yo fuera un mueble que decidió no llevarse. Sus palabras estaban desprovistas de emoción, como si hubiera llorado tanto que ya no le quedaran lágrimas. ¿Y tu padre?, pregunté con cautela. Está destruido. Completamente destruido. No va a terapia, no busca trabajo, no hace nada. Solo bebe y se lamenta. Yo trabajo medio tiempo en una gasolinera para pagar la comida y el alquiler. Estudio en línea porque no puedo pagar la universidad. Julián me miraba con ojos que pedían algo, aunque no estaba seguro de qué. Vine a verlo porque necesitaba conocer al hombre del que mis padres hablaban con tanto desprecio. Quería saber si usted era realmente el fracasado que ellos describían o si ellos eran los fracasados, completé la frase. Julián asintió. Vine también porque necesito un ejemplo. Necesito ver que es posible reconstruirse después de ser traicionado, después de perderlo todo. Porque yo siento que perdí a mis dos padres. Uno físicamente, la otra emocionalmente hace mucho tiempo. La honestidad del muchacho me conmovió. Recordé cómo me sentí yo a su edad, buscando dirección, buscando significado. Julián, le dije con voz firme pero amable, no soy un héroe. No tengo todas las respuestas. Pero sí sé algo, tu valor no lo determina el dinero que tienes ni las personas que te abandonan. Lo determina quién decide ser cuando todo se derrumba. Tu padre construyó su vida sobre arena, sobre apariencias y atajos. Yo construí la mía sobre trabajo honesto y relaciones genuinas. Por eso él cayó y yo seguí en pie. Le mostré el taller. Le expliqué cada herramienta, cada proceso. Le conté cómo había comenzado de cero después del divorcio, cómo había conocido a Brenda, cómo habíamos construido el negocio pieza por pieza. Julián escuchaba con una atención que pocos jóvenes de su edad mostraban. Hacía preguntas inteligentes, tocaba las maderas con respeto, admiraba el trabajo con genuino interés. ¿Alguna vez quisiste vengarte?, me preguntó de repente. ¿Alguna vez quisiste ver a mi padre sufrir? La pregunta era directa, honesta. Merecía una respuesta igual. Al principio sí.
Los primeros años fantaseaba con su caída, con verlo sufrir como yo sufrí, pero luego entendí algo: la venganza es un veneno que tomas esperando que el otro muera. Lo único que logras es envenenarte a ti mismo. Decidí enfocarme en construir mi vida, no en destruir la de ellos. Julián procesaba mis palabras en silencio. ¿Cree que mi padre pueda recuperarse? La pregunta era cargada de esperanza y duda a partes iguales. Suspiré. Honestamente, no lo sé. La recuperación requiere que una persona asuma responsabilidad por sus acciones, que haga cambios reales, que acepte ayuda. No sé si tu padre está en ese punto. Julián asintió con tristeza. No lo está. Él sigue culpando a todos menos a sí mismo. ¿Y tú, qué planes tienes?, le pregunté, cambiando el tema hacia algo más constructivo. Julián se encogió de hombros. Sobrevivir, supongo. Terminar mis estudios en línea. Seguir trabajando en la gasolinera. No tengo grandes planes. Solo quiero salir adelante. Había una resignación en su voz que me recordó a mí mismo hace 10 años. Esa sensación de estar atrapado, de no ver salida, de simplemente existir sin vivir realmente. ¿Te gusta trabajar con las manos?, le pregunté. Julián parpadeó sorprendido por la pregunta. No lo sé. Nunca lo he intentado realmente. Mi padre siempre dijo que el trabajo manual era para personas sin educación, sin ambición. La ironía de esa afirmación viniendo de un hombre que ahora no tenía nada no se me escapaba. El trabajo manual, le dije mientras lijaba suavemente un borde de madera, es una de las cosas más honestas que existen. Creas algo con tus propias manos. Transformas materiales en objetos útiles, hermosos. Hay dignidad en eso. Julián observaba mis manos moverse sobre la madera. ¿Podría enseñarme?, preguntó tímidamente. No tengo dinero para pagarle clases ni nada. Pero si necesita ayuda en el taller, yo podría aprender mientras trabajo. No le cobraría mucho. Lo que sea justo. La propuesta me tomó desprevenido. Contratar al hijo de Eduardo y Paola. La ironía era casi poética. Pero mirando a Julián, no veía a mi enemigo. Veía a un joven tratando de escapar del legado tóxico de sus padres. Déjame pensarlo, le dije. Dame tu número. Te llamaré en unos días. Julián anotó su número en un papel, me lo entregó con manos temblorosas. Gracias por recibirme, por escucharme. Sé que no tenía derecho a venir aquí después de todo. Lo detuve con un gesto. Julián, tú no tienes que cargar con los pecados de tus padres. Eres tu propia persona. Recuerda eso. Él asintió, con los ojos brillantes otra vez, y se fue. Esa noche, le conté a Brenda sobre la visita de Julián. Ella escuchó en silencio mientras yo procesaba en voz alta mis sentimientos contradictorios. ¿Qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Parte de mí quiere ayudarlo. Es solo un muchacho tratando de sobrevivir. Pero otra parte, continué, tiene miedo de que ayudarlo sea traicionar todo lo que he construido. Como si darle una oportunidad al hijo de Eduardo fuera perdonar lo imperdonable. Brenda tomó mi mano y la apretó suavemente. Adolfo, ayudar a Julián no es lo mismo que perdonar a Eduardo o a Paola. Julián es una persona diferente. Una víctima de las mismas personas que te lastimaron a ti. Tal vez de maneras distintas, pero víctima al fin. Sus palabras resonaron en mí durante días. Pensaba en Julián mientras trabajaba, mientras comía, mientras trataba de dormir. Veía en él algo que reconocía, el deseo desesperado de ser diferente a sus padres, de construir algo genuino en medio de las ruinas. Finalmente, una semana después, lo llamé. Julián, ¿sigues interesado en aprender carpintería? Su respuesta fue inmediata, casi desesperada. Sí, señor. Absolutamente. Está bien. Puedes venir los sábados por la mañana. 4 horas. Te pagaré $10 la hora mientras aprendes. Cuando domines lo básico, aumentaremos tu salario. Pero hay reglas, llegas puntual, trabajas duro, no hay drama familiar en mi taller. ¿Entendido? Julián aceptó con una emoción palpable en su voz. Gracias, señor Adolfo. No lo decepcionaré. Se lo prometo. El primer sábado llegó 15 minutos antes. Vestía ropa vieja pero limpia, el cabello recién cortado, una actitud humilde pero ansiosa por aprender. Le enseñé lo básico, cómo sostener las herramientas correctamente, cómo leer la veta de la madera, cómo medir 2 veces y cortar una vez.
Era torpe al principio, como todos los principiantes, pero tenía algo que no se puede enseñar: dedicación genuina. Las semanas pasaron. Julián mejoraba con cada sesión. Nunca llegaba tarde, nunca se quejaba, nunca mencionaba a sus padres a menos que yo preguntara. Brenda comenzó a venir los sábados también, trayendo café y pan dulce, observando cómo yo enseñaba y Julián aprendía. «Tienes un buen alumno», me dijo un día. «Tiene tus mismas manos. Cuidadosas, precisas». La observación me hizo sonreír a pesar de mí mismo. Un sábado, 3 meses después de que Julián comenzara, Eduardo apareció en el taller. Llegó mientras yo le enseñaba a Julián cómo hacer ensambles de espiga y mortaja. Lo vi entrar por la puerta y mi cuerpo se tensó inmediatamente. Lucía incluso peor que la última vez. Más delgado, con la ropa sucia, el olor a alcohol perceptible incluso desde la distancia. Julián se puso pálido al ver a su padre. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julián con voz temblorosa. Eduardo lo ignoró y me miró directamente. «¿Le das trabajo a mi hijo pero a mí me niegas ayuda?». Su voz era pastosa, arrastraba las palabras. «Estaba borracho. A tu hijo le doy una oportunidad de aprender un oficio honesto», respondí con calma. «Tú me pediste dinero para seguir viviendo la mentira que construiste. Son cosas muy diferentes». Eduardo se tambaleó hacia adelante. «Eres un hipócrita. Juegas al santo mientras me hundes. Le llenas la cabeza de ideas a mi hijo, lo pones en mi contra». Julián dio un paso adelante. «Nadie me pone en tu contra, papá. Tú hiciste eso solo. Con tus mentiras, tu alcoholismo, tu negativa a asumir responsabilidad por nada». Las palabras salieron con una fuerza que sorprendió a todos, incluyendo a Julián mismo. «¿Cómo te atreves?». Eduardo levantó la mano amenazadoramente. Me interpuse entre ellos antes de que pudiera hacer algo estúpido. «Eduardo, estás borracho. Vete antes de que llame a la policía». Él me empujó débilmente. No tenía fuerza real, solo rabia impotente. «Todo es tu culpa. Si no hubieras rechazado ayudarme, nada de esto hubiera pasado. Paola seguiría aquí. Yo seguiría». «¿Seguirías qué?», lo interrumpí con voz firme. «¿Viviendo una mentira? ¿Manteniendo un imperio construido sobre arena? Eduardo, tu caída no fue mi culpa. Fue consecuencia de tus propias decisiones. Robaste a mi esposa. Construiste una vida sobre traición. Gastaste sin control. Hiciste malas inversiones. Esas fueron tus decisiones, no las mías». Cada palabra era un golpe que lo hacía retroceder. «Yo te admiraba», dijo Eduardo de repente, con voz quebrada. «Antes de todo esto, yo te admiraba. Tú eras el hermano mayor, el que sabía trabajar con las manos, el que papá respetaba. Yo solo sabía vender humo. Nunca pude crear nada real como tú». La confesión me tomó completamente desprevenido. «Cuando vi que podía quitarte a Paola», continuó, «sentí que finalmente había ganado en algo. Había vencido al hermano perfecto. Pero no gané nada. Solo me gané mi propia destrucción». Por primera vez en 10 años, vi a Eduardo realmente arrepentido. No por necesidad, no porque buscara algo, sino porque finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. No dinero, no estatus, sino dignidad, familia, respeto propio. «Eduardo», le dije con voz más suave, «yo nunca fui perfecto. Nunca lo he sido. Pero tomé decisiones basadas en valores, no en apariencias. Y esa es la diferencia entre tú y yo». Julián se acercó a su padre con cautela. «Papá, necesitas ayuda profesional. Necesitas dejar de beber y enfrentar lo que hiciste. Yo te apoyo si decides hacer eso. Pero no puedo seguir viviendo en tu caos». Eduardo miró a su hijo con ojos llenos de lágrimas. Te fallé completamente». Julián asintió. «Sí, me fallaste, pero no es tarde para cambiar. No para recuperarme a mí necesariamente, sino para recuperarte a ti mismo». Eduardo se derrumbó en ese momento. Literalmente cayó de rodillas y lloró como un niño. Julián me miró sin saber qué hacer. Le hice un gesto para que se acercara a su padre. El muchacho se arrodilló junto a Eduardo y lo abrazó torpemente. «Voy a buscar ayuda», murmuraba Eduardo entre sollozos. «Voy a cambiar. Lo juro». No sé si realmente lo haría. Los alcohólicos prometen muchas cosas cuando tocan fondo. Pero al menos era un comienzo. Llamé a Rodrigo para que viniera a buscar a Eduardo. No iba a dejarlo irse solo en ese estado.
Mientras esperábamos, Eduardo se sentó en el suelo del taller, mirando las herramientas, las maderas, el trabajo honesto que llenaba el espacio. Podría haber tenido esto, dijo en voz baja. Podría haber construido algo real. Pero elegí el camino fácil. Y el camino fácil lleva a ninguna parte. Rodrigo llegó y se llevó a Eduardo. Julián se quedó parado en medio del taller, temblando. Lo siento, dijo con voz rota. No debería haber traído sus problemas aquí. Lo detuve. Julián, no trajiste nada. Tu padre vino solo. Y está bien. A veces las cosas necesitan explotar antes de poder sanar. El muchacho asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Puedo quedarme? ¿Puedo seguir aprendiendo? Le puse una mano en el hombro. Puedes quedarte. 6 meses después, Eduardo entró a rehabilitación. Julián me contó que finalmente había aceptado que tenía un problema. No sé si logrará recuperarse completamente. La adicción es una batalla difícil, pero al menos está luchando. Y eso es más de lo que hacía antes. Julián sigue viniendo cada sábado. Ya no es un principiante torpe. Ahora crea piezas hermosas, con paciencia y cuidado. Le he aumentado el pago 3 veces. Brenda y yo seguimos construyendo nuestro negocio, nuestra vida. El contrato con Francia se cerró exitosamente. Ahora nuestros muebles se venden en 3 continentes. Tenemos 10 empleados. Un showroom en el centro de la ciudad. Reconocimiento en revistas internacionales. Pero nada de eso importa tanto como la paz que siento cada noche cuando me acuesto junto a Brenda. A veces pienso en Paola. No con dolor, no con odio, sino con una especie de gratitud distante. Si ella no me hubiera dejado, nunca habría conocido a Brenda. Nunca habría descubierto de que era realmente capaz. Nunca habría construido algo genuino. Su traición fue, paradójicamente, el mejor regalo que pudo haberme dado. Me liberó de una vida mediocre con alguien que nunca me valoró. Hace un mes recibí una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Paola. Decía que estaba viviendo en otro estado, que había reflexionado mucho, que se arrepentía de sus decisiones. Que finalmente entendía que el dinero no compra felicidad. Que yo tenía razón en todo. No pedía perdón explícitamente, pero estaba implícito en cada palabra. Le mostré la carta a Brenda. ¿Vas a responder?, preguntó. Negué con la cabeza. No hay nada que decir. Ese capítulo está cerrado. Brenda tomó la carta y la guardó en un cajón. Algún día, cuando estés listo, tal vez quieras recordar que incluso las personas que nos lastiman pueden crecer. Tenía razón. Pero ese día no era hoy. Tal vez nunca llegaría. Y estaba bien así. Hoy, sentado en mi taller, viendo a Julián trabajar concentrado en una mesa de cedro, siento algo que no había sentido en años: completitud. No porque tenga dinero, no porque tenga éxito medible en cifras, sino porque construí una vida basada en valores que no se derrumban cuando las circunstancias cambian. Dignidad, trabajo honesto, relaciones genuinas, paz interior. Eduardo me quitó a mi esposa hace 10 años. Pensó que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba liberando. Me dio la oportunidad de descubrir quién era realmente sin las cadenas de una relación tóxica. Y aunque el camino fue doloroso, aunque hubo noches oscuras en que pensé que no sobreviviría, sobreviví. Y no solo eso, prosperé. Esta es mi historia. No es una historia de venganza. Es una historia de transformación. De cómo las peores traiciones pueden convertirse en las mejores oportunidades si tienes el coraje de seguir adelante. De cómo el verdadero éxito no se mide en dólares sino en paz. Y yo, finalmente, después de todo, duermo en paz cada noche. Y eso vale más que todo el dinero del mundo.